Hola, soy el doctor Rodrigo Carvajal, miembro de la Unidad de Medicina Reproductiva del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de Clínica IBI Santiago. Vamos a discutir hoy lo que es la resectoscopía o histeroscopía de quirófano y sus consideraciones generales. Los objetivos de la clase serán conocer el instrumental, las principales indicaciones, la técnica quirúrgica y sus complicaciones. El éxito de una cirugía histeroscópica depende no solo de la habilidad y de la experiencia del cirujano, sino que también depende de un buen diagnóstico, una buena evaluación de la paciente, una buena indicación del procedimiento y también conocer nuestro instrumental, sus usos, sus fallas y sus indicaciones. Para realizar una buena visualización de nuestra patología endometrial o de nuestra patología uterina, requeremos una torre de histeroscopía, lo cual va a tener un monitor de video, una cámara de video, una fuente de luz, un procesador de imagen, un equipo de irrigación succión o endomat, una óptica. Debemos conocer los grados de la óptica. Para resectoscopio les recomendamos que usen de 12 grados, el diámetro de nuestro resectoscopio o nuestro histeroscopio y conocer nuestros elementos de trabajo. Aquí podemos ver una torre de histeroscopía. Esta es una torre de una histeroscopía ambulatoria. Esta es la torre de histeroscopía de quirófano. Tenemos un monitor, tenemos un procesador y una fuente de luz. Em, Tenemos el endomat, que nos permite controlar la irrigación y la presión de trabajo, lo cual disminuye las complicaciones por el síndrome de intravasación. Permite controlar la presión de trabajo para tener una mejor distensión de la cavidad endometrial y una fuente de poder. Una buena histeroscopía requiere una buena visualización de la cavidad y de la patología endometrial o uterina. Una buena visualización va a disminuir el tiempo operatorio y va a hacer nuestra cirugía más eficiente. Em, para tener una buena imagen se requiere una cadena de imagen y esto va a ser los ojos del endoscopista. Si falla alguno de los eslabones de la cadena de imagen, no vamos a poder visualizar bien la cavidad endometrial. Requerimos conocer el monitor, procesador de imagen, una cámara, una óptica con cierto diámetro. A mayor diámetro, mayor luz y mejor visualización. A menor diámetro, menor luz, menor visualización de la cavidad endometrial. Una fibra óptica que va conectada a una fuente de luz. Si falla alguno de los eslabones de la cadena de imagen, no vamos a ver bien. No vamos a ver bien la cavidad endometrial, el tiempo operatorio va a ser mayor y la cirugía puede ser no resolutiva o insuficiente. Este es el instrumental mínimo que se requiere para una resectoscopía. En la resectoscopía, por el diámetro de los histeroscopios necesitamos dilatar. Por lo tanto, necesitamos dilatadores, necesitamos un espéculo que sea bivalvo, necesitamos elementos de trabajo, que pueden ser asas, hook o rollerball, que vamos a ver, necesitamos una óptica. La óptica requiere cierto diámetro y tiene cierta angulación. Para el resectoscopio, las ópticas son de 12 o 30 grados y les sugiero que usen de 12 grados. Un histeroscopio, camisas que son de irrigación y de aspiración, necesitamos una POSI y un histerómetro. Esto es los elementos instrumental básico para hacer una resectoscopía. Necesitamos conocer el diámetro de nuestros histeroscopios. Habitualmente usamos resectoscopios de 26 French, tienen un diámetro de 9 milímetros. Por lo tanto, tenemos que dilatar sobre esto para poder acceder a la cavidad endometrial. Hay que dilatar hasta 10 si tenemos un resectoscopio de 26 French. Si tenemos un resectoscopio de 22 French, tenemos que dilatar sobre 7. ¿Sí? Y tenemos distintos elementos de trabajo y debemos reconocer estos elementos de trabajo para saber su uso según la cirugía que vamos a realizar. Tenemos elementos de trabajo monopolares que van a usar medios de distensión sin electrolitos, como es glicina. Tenemos elementos de trabajo bipolares, que tienen la particularidad de contener en el mismo elemento de trabajo localmente
la placa y el elemento de trabajo de tal manera de que la, el poder electroquirúrgico va a difundir a través del suero fisiológico localmente. Entonces tiene menor riesgo de quemaduras a distancia eh, y un procedimiento quirúrgico más rápido y más con menor tiempo operatorio. Tenemos acá un resectoscopio que es bipolar, porque tenemos la placa y el elemento de trabajo. Tiene una angulación, porque son resectoscopios de 12 o 30 grados. Tenemos aquí, por aquí va la irrigación, por aquí va la aspiración. Es amarillo y es de 26 French, por lo tanto en este estereoscopio tendríamos que dilatar sobre 9, hay que dilatar hasta 10. Esto es negro, indica que es una óptica de 12 grados. Por aquí se conecta la fibra óptica y la fibra óptica a su vez a la fuente de luz. Y con esto podemos accionar el elemento de trabajo. Debemos conocer los diámetros de nuestra asa electroquirúrgica. Tienen un diámetro de 7 milímetros y un espesor de 5 milímetros. Por lo tanto, al conocer estas dimensiones, podemos disminuir el riesgo de perforación uterina, que es una de las principales complicaciones de la resectoscopía. El asa electroquirúrgica deberíamos utilizarla en pólipos endometriales, en resección de miomas y en resección endometrial para presión endometrial. Otro elemento de trabajo es el hook. Está indicado en tabiques uterinos o úteros dismórficos como el útero en T. Tenemos aquí una imagen, este es un hook, es una cirugía de un tabique uterino parcial. Como pueden ver ahí, uno al accionar el elemento de trabajo se va produciendo el corte del tabique uterino desde proximal, de proximal a distal.
Otro elemento de trabajo que se usa para hacer hemostasia o ablación endometrial es el rollerball o rodillo, em, que principalmente es para hacer coagulación después de haber hecho resección endometrial, cuando buscamos en sangrados uterinos de tipo dismenorrea, o después de hacer una miomectomía para hacer hemostasia. ¿Cuáles son las mejores indicaciones de una resectoscopía? Va a depender de la experiencia del cirujano, de una buena evaluación y un buen diagnóstico preoperatorio y de nuestros elementos o de nuestros elementos de trabajo. Está muy bien indicado para pólipos medianos y grandes, si son pequeños podríamos hacerlo en forma ambulatoria, para miomas tipo T0, T1, de menos de 3 centímetros, T2 va a depender de la habilidad del cirujano de disponibilidad de bipolar. Para malformaciones uterinas, tabiques, para útero en T, para ablaciones endometriales, resección endometrial, para adherencias uterinas severas y para restos placentarios porque producen mucha hemorragia y necesitamos un resectoscopio para poder hacer hemostasia. Como les decía, es una buena indicación en los miomas submucosos, idealmente G0, G1. G2 ya aumenta el grado de dificultad, requiere mayor experiencia del cirujano y disponer de bipolar. Va a ser cirugías con mayor riesgo de absorción del medio de distensión, por lo tanto, idealmente es que se absorba suero fisiológico. Aquí tenemos mioma G0, G1, muy buena indicación resectoscopio, G2, ojalá si lo vamos a hacer en miomas chicos, de menos de 2 centímetros. Si es más de 12 centímetros y es G2, em, o derivarla a un cirujano con mayor experiencia, idealmente de no más de 3 o 4 centímetros. Y aquí tenemos una cirugía de un mioma submucoso G0, tenemos un ASA, fíjense que el ASA va de distal a proximal, hacia nosotros el asa para disminuir el riesgo de perforación. Y se está haciendo resección por parcialidades, de tal manera después de poder extraer la pieza operatoria de la miomectomía a través del cuello del útero. Debemos conocer si nuestro equipo es bipolar o monopolar, de tal manera de saber y estar seguro cuál va a ser nuestro medio de distensión. Si tenemos un resectoscopio monopolar, debemos usar un medio de distensión no conductor sin electrolitos. Por lo tanto, estaríamos usando glicina. Saber que la absorción del medio de distensión de glicina tiene el riesgo de síndrome de hiposmolaridad y de hiperamonemia. Nunca usar suero fisiológico sin electrolitos, eso tiene riesgo de anemia hemolítica y de suero glucosado al 5% porque tiene muy pocos electrolitos y puede producir mucho riesgo de hiposmolaridad. Ideal es contar con un resectoscopio bipolar, porque el medio de distensión es con electrolitos y por lo tanto es suero fisiológico y no tenemos las complicaciones anteriormente mencionadas, sino solo complicaciones por sobrecarga de volumen al absorber el medio de distensión. Pacientes jóvenes tienen poco riesgo, pero en pacientes de más edad o posmenopáusicas tienen riesgo de sobrecarga de volumen y edema pulmonar agudo.
Ideal sería controlar la presión de trabajo con un dispositivo para tales efectos como es el Endomat. Nos permite controlar el flujo y nos permite controlar la presión de trabajo. Si no lo tenemos, podemos usar manguito de presión o caída libre. Lo ideal es trabajar a la menor presión de trabajo necesaria para disminuir la proporción de medio de distensión que se va a absorber. La presión la cantidad de medio de distensión que se va a absorber va en directa relación al tiempo operatorio, la profundidad que necesitemos trabajar a nivel de la pared uterina y de la presión de trabajo y del tiempo operatorio. Si logramos controlar esto, vamos a tener menor absorción de medio de distensión. Trabajar, ojalá, bajo la presión arterial media. ¿Cuáles son las principales ventajas de la energía bipolar? Podemos usar medio de distensión con mayor laxitud al ser suero fisiológico, comparados con monopolar que sería glicina sin electrolito. Tenemos un tiempo quirúrgico más holgado, tenemos menos riesgo de síndrome de hipoosmolaridad y el asa electroquirúrgica es más limpia la cirugía, produce menos burbujas y el asa electroquirúrgica produce un corte más neto. Las principales complicaciones de la resectoscopía van en relación a la dilatación uterina, a la dilatación del cuello del útero, a la dificultad, si es paciente posmenopáusica, si es un útero en retroverso va a tener mayor riesgo. También va en relación a la complejidad de la operación. O sea, miomas uterinos eh, más intramurales y más grandes o síndromes adherenciales severos van a tener mayor riesgo de complicaciones. La principal complicación es la perforación uterina. Tenemos complicaciones también por sobrecarga de volumen, que ojalá sea sobrecarga de volumen con suero fisiológico. Y en menor porcentaje tenemos riesgos hemorrágicos y anestésicos. Lo ideal es, siempre debemos estar preparados para la histeroscopía. Es un procedimiento que es de bajo riesgo, es un procedimiento ambulatorio, corto, pero tiene riesgos. Para disminuirlos debemos estar preparados, o sea, requiere una buena evaluación preoperatoria, un buen diagnóstico de la patología, una buena indicación y conocer nuestro instrumental. Por lo tanto, hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, una buena ecografía. Si es un mioma, tenemos que estar muy bien identificados de cuál es la pared uterina, cuánto mide el mioma, a qué distancia está de la serosa, para poder planificar bien nuestra cirugía. Si es recomendable muchas veces, si es compleja la malformación uterina o el mioma, no estamos muy claros si lo podemos abordar vía histeroscopia, hacer una histeroscopía diagnóstica, ya sea intraoperatoria o preoperatoria. Y no minimizar el procedimiento, para lo cual requiere un buen consentimiento informado. También conocer cuáles son los deseos o los objetivos de la cirugía. Pacientes que tienen deseos de fertilidad, hay que hacer una cirugía conservadora. No es equivalente a una paciente posmenopáusica o sin deseos de fertilidad que consulta por sangrado o por metrorragia o por hipermenorrea. La agresividad de la cirugía y el cuidado que hay que tener con el endometrio será diferente. Hay que planificar bien la cirugía. Para hacer una buena resectoscopía necesitamos visualizar bien la cavidad endometrial, tener un buen acceso al diagnóstico, un buen medio de distensión, una buena presión de trabajo y un endometrio adecuadamente preparado. Si el endometrio es secretor o está muy grueso, no vamos a ver un pólipo o no vamos a ver un mioma G1 o G2. Por lo tanto, la astrocirugía va a ser ineficiente o incompleta. Para esto tendremos que preparar a la paciente, inducir una atrofia endometrial, ya sea con métodos anticonceptivos, con progestina o con análogos, si es que son miomas, ¿sí? Sobre todo para hacer cirugías complejas o largas. Tenemos que tener una buena ergonomía, estar cómodos. Una buena organización del pabellón nos va a disminuir el tiempo operatorio y nos va a disminuir, si estar bien preparado, nos va a disminuir las complicaciones, el tiempo operatorio y una cirugía más limpia. Idealmente tener el monitor al frente, nuestra mesa operatoria a la derecha. La paciente en posición ginecológica
y al borde de la camilla, de tal manera de que el receptoscopio no nos vaya a, eh, a chocar con el borde de la camilla y no poder acceder a alguna de las paredes uterinas de forma adecuada. Una de las principales complicaciones es la perforación. Debemos estar preparados para esto. Em, para prevenir las complicaciones es idealmente dilatar lo menor posible, saber el diámetro de nuestro resectoscopio de tal manera de dilatarlo solo lo necesario, tener a una paciente en una buena posición, tener una buena evaluación previa con una buena ecografía. Principalmente nos damos cuenta intraoperatoriamente porque hay una pérdida brusca de la distensión de la cavidad endometrial y una pérdida brusca de la visión. ¿Cuál es el manejo de esto? Va a depender si la dilatación es por medio mecánico, ya sea por los dilatadores o por el histerómetro, o es una perforación eléctrica con el asa electroquirúrgica. Si es una perforación mecánica, el riesgo es hemoperitoneo. Por lo tanto, podríamos manejarlo en forma conservadora a través de una ecografía para detectar el hemoperitoneo, o líquido libre en el fondo del saco Douglas, y control de hematocrito. Podemos indicarle un antibiótico y retractores uterinos. Diferente es el caso de una perforación eléctrica. Aquí tenemos, además del riesgo de una hemorragia, el riesgo de una perforación o una quemadura intestinal, lo cual tiene riesgo de peritonitis y con la consecuente sepsis y mortalidad. Otras de las complicaciones que pueden ser severas y graves es por la absorción del medio de distensión. Entonces, la cantidad de medio de distensión que se va a absorber va a depender de la presión de trabajo, del tiempo de trabajo, de la superficie y de la profundidad de la resección. Mientras más profundo es el mioma y más grande y más tiempo quirúrgico estemos operando, mayor es el medio de distensión que se va a absorber. Entonces, para esto, ideal sería que la paciente use una anestesia locorregional porque el síndrome de hiposmolaridad produce compromiso de conciencia, por lo tanto, al tener a la paciente solo sedada, podemos hacer una monitorización de esto. Tener el endometrio bien preparado para disminuir el tiempo quirúrgico, preferir la energía bipolar, la menor presión de trabajo posible, operar tranquilo, estar bien preparados. Y hacer un recuento eh, en forma simultánea o intraoperatoriamente del diferencial de líquidos. Si la diferencia de líquidos es mayor a 1 litro en medios de distensión aniónicos, detener la operación. Si es más de 2 litros de suero fisiológico, también detener la operación, aunque no hayamos terminado. A modo de resumen, ¿cuáles son las reglas de una histeroscopía quirúrgica? No minimizar el procedimiento, prepararse bien, planificar la cirugía, conocer nuestras limitaciones como cirujano, conocer nuestro instrumental y, y la indicación y los elementos de trabajo que vamos a necesitar usar. Uso seguro de los medios de distensión, preferir energía bipolar y suero fisiológico. Y respetar la curva de aprendizaje. Una vez conocido el instrumental y las características, tener un buen diagnóstico de la patología y una buena indicación de la cirugía, recién podemos empezar a operar de manera segura. Muchas gracias.